qué tenemos que hacer hincapié, no solo el fútbol, sino que esto estamos hablando de la sociedad en general y ya no solo de la región, sino el país y el mundo, ¿no? Sí, como vos decís, las medidas en realidad son en generales independientemente de la actividad a la cual uno se dedique. El tema de la prevención tiene que ver básicamente con medidas de prevención masiva que se están tomando hoy a nivel nacional, a nivel del Ministerio de Salud, a nivel del Ministerio de Trabajo, están tomando medidas de evitar lo que es el aglomeramiento masivo de personas. Por eso el fútbol es siempre uno de los factores que siempre termina siendo un punto clave en el aglomeramiento de personas. Por eso fue lo primero que se suspendió, fue el público. El fútbol es algo que, si bien es un mecanismo de dispersión para la población en general, acá hay que también tener en cuenta que los chicos que trabajan de esto, que juegan en esto, siguen siendo gente de una familia y están expuestos a ellos. Y vienen de distintos lugares. Vienen de diferentes lugares, vos no le conocés siempre 100% de los antecedentes. Muchas veces no se recomienda en cuanto, si hoy tengo 30 personas jugando al fútbol hoy que no sé qué hicieron ayer. Entonces son focos de contagio. Entonces, a mi forma de ver, la prevención también tiene que incluir a estos que son trabajadores. Son trabajadores igual que cualquier empresa. Los factores de riesgo tienen que ver con la edad, tienen que ver con la condición de persona y con algunas enfermedades que son comorbilidades que pueden predisponer a una enfermedad un poco más grave. Le venimos a dar conciencia a los chicos de que ellos son factores que probablemente por su edad no corran los mayores riesgos de la enfermedad, sino que son aquellas personas que llevan la enfermedad a casa si no toman las medidas necesarias. Y en casa tenemos papá, en casa tenemos abuelo, en casa tenemos hijos. Entonces tratamos de que ellos tomen conciencia de eso, de las medidas de prevención, de que hagan su trabajo y que vuelvan a su casa sanos. Que tomen las medidas de higiene personales, que se higienicen las manos, que usen el alcohol, que el agua y jabón, que eviten los mecanismos de transmisión como son el mate, que es un factor que está muy inculcado en la cultura nuestra y que de a poquito va a haber que modificar algunas culturas que traemos, que no hay que dejar el mate, sino que no hay que estar en rondas masivas de mate con gente que uno no conoce el mate. Sí, básicamente es medidas de prevención para proteger al otro. ¿Y cómo analizar las medidas del gobierno nacional y las que están tomando cada una de las comunidades y municipios en esta región? Mirá, las medidas que está tomando a nivel nacional se están tomando de forma masiva, son medidas masivas y que interpreto que son necesarias. Son necesarias porque lo que se está apuntando es, si bien no está las medidas básicas de salud, de la necesidad de emergencia que se está tomando desde el punto de vista de la sanidad, las medidas preventivas se hacen antes, no cuando están los enfermos, entonces se hacen ahora. Yo considero que está bien que se tomen medidas de prevención de este tipo, considero que son adecuadas, que tienen que ir progresivamente aumentando o descendiendo acorde a la situación actual. Desde el punto de vista del trabajo se está tomando algunas medidas donde se está protegiendo a los grupos de riesgo y el Ministerio de Trabajo está previniendo ese tipo de afecciones, y desde el punto de vista de lo que es Santa Fe, que adhiere por completo a las medidas de Nación, y la municipalidad que adhiere a las medidas de Santa Fe y Nación, y se están tomando todas las medidas que considero hasta el momento apropiadas. Las prevenciones se hacen antes de que esté la enfermedad, si no, no es prevención, ya es tratamiento. Exacto, vos recién hablabas que el problema de esto es si se enferma mucha gente junta, colapsan los sistemas de... Es lo que viene bajando, todos podemos darnos cuenta de eso, de que cuando vos tenés, imagínate en salud que todo lleva tiempo de recuperación, todo lleva tiempo de estudio, todo lleva tiempo de diagnóstico. Entonces, cuando vos estás hablando de salud, todo lleva más tiempo. Y si hoy tengo 4 consultas, las puedo manejar, y si mañana tengo 65 consultas, probablemente sature un sistema. El sistema de salud que tenemos en la Argentina es público y gratuito, es inclusivo. Lo que sí tiene limitantes en cantidad, limitantes en el sistema de respuesta ante una crisis que puede llegar a generar una infección de transmisión masiva. Por eso las medidas van apuntado no a que la enfermedad nos llegue, a que no sea exponencial el número de casos, donde sature sobre todo los mecanismos, los niveles de alta complejidad. Entonces, en baja complejidad siempre se puede suplantar.
La alta complejidad tiene limitantes que no se van a suplementar de un día para el otro. Doctor, ¿y qué pasa en nuestras comunidades? La de la región, las parejas, las rosas, doctoras, las que estamos aquí rodeándonos, que tienen un sistema de salud, por supuesto con limitaciones, los centros de salud públicos, los privados también. ¿Qué pasa con una persona que siente síntomas, que considera que puede estar dentro de los factores de riesgo? ¿Estamos preparados? ¿Qué recomendás? Desde el punto de vista de lo que puedo hablar de las parejas, porque estoy más en el tema, porque estamos en la municipalidad, haciendo una gestión que se está logrando coordinar todos aquellos pacientes que están llegando desde el extranjero. Se está obligando por resolución ministerial a un aislamiento de 14 días. Eso es lo primero que tiene que saber la gente. Si aquella persona que tuvo contacto con una persona que pueda ser sospechosa de infección, también debe aislarse por 14 días. Y en cuanto a las medidas que se están tomando acá, hay un número de disposición de la gente que llega al exterior donde tiene que notificarse para que esas personas no vayan a consultar a los dispensarios. Claro. Toda persona, está pasando que como es un método, es una enfermedad que está generando un poco de ansiedades masivas, por decirlo de alguna forma, muchas veces los nosocomios a veces están tomando algunas decisiones donde todo cuadro que sea de vía aérea superior están mandándolos a las casas. Y en la medida en que el paciente entienda que no estuvo expuesto a gente del extranjero, no estuvo expuesto a contactos que son sospechosos o confirmados de esta enfermedad y tengan moco, tengan fiebre, se puede interpretar como un resfrío común y ellos deben recibir asistencia médica por el médico tratante. Se está aconsejando que lo resuelvan transitoriamente vía telefónica con su médico de cabecera, y si consideran que el médico de cabecera que debe recibir asistencia, se está recomendando que los médicos asistenciales resuelvan con sus pacientes siempre y cuando no tengan estas condiciones, ¿sí? Que tengan la condición de haber llegado del exterior y que no hayan estado en contacto con un paciente enfermo. Si fuera así el caso, sí o sí lo va a resolver el COLP de las parejas con una visita domiciliaria, con gente con los elementos de protección adecuados, y ese equipo ya está armado. Ya está armado. Está armado. Está armado. Sí, se está armando. Lo que es el tema, se están esperando que lleguen desde Santa Fe todo lo que son los kits prearmados que vamos a necesitar para lo que es hisopado y todo lo que es eso, que todavía está en trámite, pero el sistema operativo ya está armado. Lo que necesitamos es empezar a funcionar para aceitar los pequeños defectos que pueden ir apareciendo en el proceso. Pero no es lo mismo, hay que tratar tranquilidad a la gente de que todo proceso que sea combinado de moco, dolor de garganta, fiebre, que no haya estado expuesto a gente que haya estado en el exterior, que haya tenido síntomas o que haya venido de síntomas, tiene que recibir asistencia médica por el médico tratante. Eso se resuelve con el médico de cabecera. Estamos tomando conciencia los ciudadanos, los estados, y cuando te pregunto los estados, porque hay que dedicar inversiones a esto también. Sí, ¿no? Sí. Este tipo de conflictos que nos pone, que aparecen ahora, que son de impacto masivo, nos obliga a replantearnos muchas cosas, desde los mecanismos de contención médico hasta la conciencia ciudadana. Entonces nos obliga a replantear todo. La gente está tomando conciencia, como siempre están los escépticos que consideran que esto es una exageración, se entiende, pero el Estado tiene que tomar cartas en el asunto antes de que aparezcan las complicaciones. Cuando tomemos una decisión con el cuadro complicado, es tarde. Si tenemos que tomar decisiones sobre exponenciales enfermos complicados, estamos trabajando 2 semanas tarde. Algunos indican en nuestras localidades, siempre hablamos, habrá respiradores, porque todo el mundo habla de lo que puede pasar, lo que pasa en Italia, en España, no hay respiradores, que no hay... No, eso... ¿Cuál es y qué es lo que tenemos que tener en cuenta de eso? Lo que tiene que entender la población es que la gran mayoría de los casos que se ven hasta el momento no requirieron alta complejidad, la mayoría. Hay un 15% de cuidados de cuadros severos y hay entre un 4 y un 5% de cuadros críticos. Ese 5-4% es el que realmente requiere, en la mayoría de los casos, asistencia mecánica. El mecanismo de salud cuenta con eslabones de una cadena. Entonces, un dispensario
pasa a mayor complejidad, que es el SAMCO local. El SAMCO local, si supera su complejidad, pasa al hospital regional, y si el hospital regional supera su complejidad, pasa a los centros de tercer nivel complejidad, que son el Rosario. El sistema está armado así, funciona así desde siempre. Se van a reforzar las medidas y se van a reforzar las salas en la medida en que esto vaya aumentando. Ya se están tomando las indicaciones, se están tomando las medidas desde salud, pero el sistema de médico está armado. Lo que tiene que esperar ahora es que si la exponencialidad del cuadro no satura la complejidad o la capacidad de este sistema, que eso es lo que estamos tratando de evitar. La última pregunta, si aparece un caso concreto de coronavirus en estas localidades, esa persona no debe ir a ninguno de los centros de salud. No debe ir. Si esa persona no va a saber, esa persona tiene que, primero que él no va a saber que tiene coronavirus. Claro. Es lo que tiene que saber. ¿La muestra a dónde? No, lo que se hace un diagnóstico inverso, donde vos lo primero que haces es descartar influenza, que es lo más frecuente que tenemos acá. Entonces lo primero que vamos a descartar es gripe. La gripe por influenza, que es la más común. Eso sí lo podemos hacer en el CEMAR de Rosario y en el CEMAR, que el centro donde nosotros derivamos para hacer el diagnóstico 1. Si nosotros tenemos un diagnóstico negativo y el paciente estuvo expuesto en una zona endémica, una zona de riesgo, recién ahí se hace el diagnóstico por hisopado para coronavirus. Así se maneja a nivel mundial. Primero se descarta lo más frecuente y después se busca el diagnóstico es lento, por eso el aislamiento.